Que Dios bendiga grande y poderosamente a toda nuestra hermosa y preciosa audiencia. Dios les bendiga grandemente. Soy Miguel Sánchez Ávila y qué bueno que se puedan conectar nuevamente aquí en otra transmisión de palabra, gloria y poder. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña referencia a nuestro muy conocido libro, que sería la segunda parte de nuestro libro Desenmascarando, ya de hace, ¿verdad?, unos años conmigo. El libro Volviendo a Desenmascarar. Yo muestro, ¿verdad?, por aquí la portada, pero como tenemos el teléfono aquí de frente, obviamente quizás se ve así un poquito pues al revés, pero se llama Volviendo a Desenmascarar. Hemos estado dando un pequeño seguimiento a nuestro libro, de acuerdo, ¿verdad?, a como el Señor nos los hace sentir, para hablar algunas cosas que competen a nuestro tiempo. Y yo voy a hacer referencia al caso de la página 8, y lo asombroso es que Dios nos dio todos estos temas ya a finales de los comienzos de los años 2000, que fue pues más o menos ahí entre comienzos, finales de los años 2000 que comenzó nuestro ministerio, y el Señor nos metió, ¿verdad?, también por esta área de proveer material literario. Incluso nuestro muy conocido libro de símbolos, Desenmascarando, mi abuelo tuvo la oportunidad de leerlo y escribir, ¿verdad?, unas pequeñitas palabras en apoyo a mi ministerio. Y esta es la segunda parte. Voy a ir rápidamente a la página 8, pero primero en la página 7 hay una referencia que hacemos en el libro de Éxodo, parte del Pentateuco, lo que para los judíos sería la Torá. Penta de 5, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés, que sería Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y vamos a hacer la referencia en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 8. Repito, Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 8. Y lo vamos a leer por aquí, y habla precisamente en una historia muy conocida sobre el caso del becerro de oro. Voy a leer a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios. Y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sigo leyendo. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Sigo leyendo por aquí, vamos al caso del verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y dice que los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma. Bueno, ya habíamos leído por aquí, con buril le hizo de ellos un becerro de oro de fundición. Y dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vieron esto a Aarón, o viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron, dice aquí, de la tierra de Egipto. O sea, de acuerdo a lo que podemos ver, ¿verdad?, en este caso en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 8, se nos habla lo que es un culto alternativo, que es todo aquello que sustituye, pues obviamente, al Señor Jesucristo, que representa el Cordero de Dios, por un becerro de oro. Eso es la parte más técnicamente hablando que lo podemos, pues obviamente, decir, o lo podemos mencionar y hablar, pero se puede traer de una forma bien clara a nuestro tiempo. O sea, ¿cómo lo podemos ver? Siempre que se tratan
de hacer sustitutos de Dios, donde no se siente la presencia de Dios, donde no se siente el Espíritu Santo, donde no hay respaldo divino, donde la gente como tal, podemos decirlo, en el contexto real, que se puede decir que sí, se practica lo que la Biblia llama realmente apostasía. Y es importante una y otra vez recalcar esto porque pues obviamente debemos de estar con el cinturón de la verdad. Esa es una de las partes de la armadura de justicia. La verdad es la que nos hace libre. Lamentablemente en nuestro tiempo en el que estamos hay mucha gente que está muy alejada de la verdad y una de las razones es la inmadurez espiritual y precisamente por eso la Biblia prohíbe que una persona que sea neófita, poco conocedora, sin ningún tipo de preparación, comience y predique. De hecho, cuando el evangelio se comenzó a extender, en el caso de Latinoamérica, mucha paciencia ha tenido Dios, porque pues lo que podemos ver es que con todos estos costumbrismos, todas estas dogmas, toda esta superstición que se han metido en la cultura latina e hispana, latina generalmente hablando, para incluir el caso pues obviamente de Brasil, etcétera, ha dañado mucho. Entonces, cuando los tiempos apenas de mi abuelo, que podemos decir que esos son tiempos modernos, comparado a tiempos más antiguos, nadie en Camuy era cristiano. Lo que había era la superstición del catolicismo, y entre la superstición se decía, o el cura decía, y la gente, que no podías leer la Biblia porque te volvías loco. Entonces, Dios ha ido trabajando con su paciencia progresivamente en el pueblo cristiano. Pero obviamente como Dios es un Dios de una madurez, o sea, como Él no hay nadie. Por eso en Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Dice en la Biblia que Él no cambia. Ahora, en el contexto que no cambia, hay que obviamente referirse bien claro a la diferencia entre Dios y el trato de Dios para la humanidad, porque el trato de Dios a la humanidad sí cambia en la línea del factor tiempo. El que ya no cambia nunca, ni tiene que cambiar, ni en Él hay sombra de variación, es en Dios. Y se lo digo porque está esta gente muy religiosa en el campo evangélico que quieren usar, como siempre, las cosas fuera de contexto. Que tú vengas y digas, este es el trato de Dios para este tiempo. Ellos dicen que Dios no cambia. Sí, pero Dios no cambia porque es perfecto, pero hasta en la Biblia se evidencia que el trato de Él hacia el ser humano continuamente tiene cambios. Entonces es clarísimo. Está más que claro. Pero siempre ha existido esto, la manipulación, la intimidación y la dominación, porque es algo cultural. De hecho, cuando España llegó a estas partes, bueno, a esas partes, aquí no, pues yo estoy en el norte, pero a las partes en los países de Latinoamérica, en la parte de sur, en la parte de centro, llevaron consigo la superstición del catolicismo, que precisamente esa superstición predominó demasiado, de forma demasiado nociva en la Europa inculta. Todo era malo, todo era pecado, inclusive hasta la misma medicina le decían que eso era de Satanás. Y si habían personas que se veían de una manera diferente, yo estaba leyendo los otros días sobre personas que parece que habían nacido, algunas personas en cierta época con los ojos como rojizos, de un color rojizo. Entonces ellos decían que eso era posesión diabólica y por cualquier cosa quemaban a la gente en la hoguera. Mi hermano, eso está en la historia bien claro. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces Dios ha trabajado con mucha paciencia. Pero Dios siempre ve en nosotros lo positivo. Si no, no pudiera trabajar con nosotros. Por ejemplo, en el caso de mi abuelo, lo positivo fue un gran avivar que se expandió en Latinoamérica en esos años 60, 70, 80, 90 y hasta por ahí, principios del 2000, más o menos había algo. Pero ya empezaban a surgir estos apostólogos de la prosperidad a prostituir todo. Sin embargo, cuando mi abuelo surgió en su ministerio, también tuvo una madurez progresiva. Porque él, mira, en su época, todos hacían lo mismo. ¿Qué hacían? Se ponían a darle patadas, a romper, a destruir, a desbaratar imágenes de la Virgen María, imágenes de los santos, que obviamente sabemos que eso es idolatría, pero tú tienes que saber cómo aproximarte y cómo llegar a personas que al ver esto de manera inicial en ti, van a decir que tú estás loco. Entonces tú tienes que hacer las cosas no por obra ni mano humana, sino por la manera en la que Dios te dirija para salvar a las almas, porque eso es lo importante. Tienes que saber la manera en cómo aproximarte
para que ellos voluntariamente puedan ver, se les quite la venda de los ojos y puedan recibir a Cristo como Mesías. Aquí yo he hablado la verdad. Yo nunca me he puesto a estar rompiendo imágenes de la Virgen ni nada de eso. Yo no tengo que hacer eso. Yo meramente hablo la verdad y la verdad hace libre. Tengo un video en Facebook, también lo tengo en YouTube, pero en Facebook ha alcanzado millones de reproducciones. Yo creo que aproximadamente como casi 4 millones de reproducciones de lo que la Biblia dice en su contexto sobre la mujer sentada sobre las muchas aguas, que habla en el Apocalipsis, y lo que será su final, que sabemos qué institución es. Me han escrito muchísimas personas para aceptar a Cristo y que dejaron la idolatría. Entonces tienes que saber estratégicamente cómo moverte, porque hay personas nacieron en esto, no tienen el privilegio como nosotros, algunos que hemos nacido en la verdad, que somos más que privilegiados, o tú, que aunque no hayas quizás nacido en la verdad, ya la conoces. Entonces, eso hacía a veces mi abuelo. Mi abuelo, al principio, ¿verdad?, rompía, desbarataba el caso, pues obviamente, de las imágenes, y eso lo podemos ver hoy en día en muchos evangelocos, pero él maduró porque como él oraba, y esa es la diferencia, como él oraba continuamente en oración, se apartaba en ayuno, se metía en ese sótano y eso, Dios le hablaba, Dios lo tocaba. Y en una ocasión Dios le hizo sentir, ¿cómo tú crees que se van a convertir si los estás ofendiendo? Y sí es pecado, y la Biblia habla que la idolatría es pecado, pero tienes que ser sabio y tienes que obrar a través del fruto del Espíritu para que verdaderamente la gente vea la diferencia en ti. Entonces, esas son las inmadureces de la cultura latina. Otra cosa es que en su tiempo decía que la televisión era el cajón del diablo. Y sí, yo sé que no, que sí, que lo que pasan es programas malos, pero la televisión, aunque digámoslo así, siempre ha pasado toda la vida cosas malas, para aquellos tiempos nada comparado con hoy en día, y no solo es el caso de la televisión, porque hoy en día están las redes. Entonces no es tan que la televisión sea el cajón del diablo, sino que estamos en un mundo caído donde toda invención se corrompe. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a, con el poder de Dios, tomar todo lo que sea, en este caso podemos decir de avance tecnológico, para predicar sin estar viendo otras cosas, porque o sea, es irremediable. Y hay que entender que vivimos en un mundo caído y Dios se lo mostró. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando Dios, porque es que él se metía a orar y Dios se le revelaba. ¿Y qué pasó? Tuvo un canal de televisión. Por cierto, en ese canal yo me formé. Yo aprendí más en el canal de mi abuelo, en la profesión que yo inicialmente estaba estudiando, que en esa universidad de socialistas allá en Puerto Rico. Aprendí más. Y yo lo que quería era estar con mi abuelo. Mira, si yo hubiera tenido la oportunidad de estar otra vez con él, yo me hubiera dejado de todos esos estudios seculares, se los digo de verdad, y me hubiera puesto solamente en estudios cristianos. Y yo estuve en el instituto de mi mamá, pero hubiera abundado un poco más en los estudios como tal de la Biblia. Aunque obviamente estamos más que preparados, pero yo, en verdad, para ese tiempo, quería terminar. Porque es que de verdad a mí no me edificaron los estudios en Puerto Rico, y cada vez en esas universidades siempre son centros de adoctrinamiento socialista, y eso es como papel de inodoro cuando venga otra pandemia, que para eso es lo que sirve. Entonces, sí, estudié hasta maestría en administración de empresas con concentración en gerencia, pero yo si tuviera la oportunidad de nuevo, hubiera sustituido todo eso por más y más y más y más estudios cristianos. Inclusive hasta la profesión esa de telecomunicaciones la aprendí más en el canal de mi abuelo. No solo eso, ahí fue que yo comencé mi ministerio evangelístico cuando yo no quería comenzar a predicar, y realmente hubo alguna gente que en algo apoyó, pero siempre estuve por mi lado, había mucho celo. Entonces, decía que la televisión era el cajón del diablo, y luego tuvo un canal de televisión. Y estos son los retos. Son los retos culturales que son mayores en la cultura hispana. Demasiado. Entonces es increíble. O sea, no conocen, no saben y no cumplen el mandamiento bíblico que tú no puedes ponerte a predicar siendo neófito. Porque entonces contradicen el decir que no, que Dios escogió a hombres sin letra, pero esos hombres sin letra se prepararon con Jesús, con el maestro de maestros. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, pero antes de que descendiera sobre ellos, Jesús los preparó. Entonces, si el Espíritu Santo desciende sobre ti, o sea, una evidencia de que lo tienes es saber que te tienes que preparar. Él te va a ayudar a retener, pero eso no es algo tampoco mágico.
Y hay que dudar si de verdad lo tiene. Porque si lo tuviera la sabiduría de saber que aquí esto no es para vago. Y que tú tienes una responsabilidad con Dios, con el reino de los cielos, con la gente, y de saber las cosas claras y en su contexto, porque hay personas, específicamente pastores, que no deberían de estar predicando, porque no conocen y no saben lo que hablan. Entonces son un desastre andante. Entonces, que Dios llamó a hombres sin letra, bueno, pero esos hombres sin letra hablaban 4 idiomas. Lo vuelvo y lo repito porque lo he dicho ya varias veces. Hablaban el arameo, que era el idioma común entre los judíos en el tiempo de Jesús. Hablaban el hebreo, que era el idioma del templo. Hablaban el latín, que era el idioma del Imperio Romano. Y hablaban, obviamente, el griego, que era el idioma culto y del comercio. Y eso eran los hombres sin letras. Y tú no sabes ni escribir tu idioma bien. Burro con B de vaca. Mira, a veces hasta este montón de gente media chusma que a veces se meten por ahí, porque ahora están todos en TikTok. Antes estaban en Facebook, pero ahora se pone popular TikTok y se meten ahí a hablar bobera, a hacer lo que saben, porque es que la gente chusma, lo que único que sabe en la vida es hacer bullying, lo único que sabe en la vida es ser piedra de tropiezo. Eso es típico de la chusma, chusma. Y así tratan, como les explico, les he dicho varias veces, tratan de expulsar toda esa energía negativa y de complejo que tienen. Por eso el socialismo y todo este bombardeo de hoy en día es más fácil, porque eso es lo que son un montón de feostros llenos de complejos, porque imagínate, uy, Dios mío, qué tortura verse tan feo en el espejo todos los días. Además no tienen a Dios, no tienen nada, no hay experiencia de un cuerpo, o sea, no hay ni la esperanza de un cuerpo de gloria para que les quite la fealdad en la eternidad. Entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, más fácil es el socialismo, más fácil es estar pasando toda esa energía negativa a las demás personas, haciendo bullying y haciendo las tonteras que dicen. Entonces, por eso tú ves que cuando tú les respondes, están llorando. Entonces, ese tipo de gente yo la conozco. Si yo lamentablemente tuve que estudiar hace años en un lugar donde habían exactamente ese mismo tipo de personas, que hoy en día los hay de sobra, porque la basura es lo que abunda. Y oye, me perdonan, pero es que de verdad la gente que se deja así no tiene fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que llevas a cabo? De basura. Entonces, pues, ¿qué eres eso? Hay que ser claro. Esa es la cosa. Te quieren pasar la energía negativa. Entonces, es un proceso, ¿verdad? En este caso de madurez, y yo tengo que explicar, porque es que hoy día los evangelocos, estos de la sarna letrina, pues que hay varios grupos. Están los evangelocos de la sarna letrina, porque eso no es sana doctrina. No es lo que en su palabra la Biblia dice que es sana doctrina. Sana doctrina no es que tú hagas una yihad evangeloca para que las mujeres se vean como bizcochos sin adornar. Se sabe que hay maneras correctas de vestirse. Por cierto, yo veía, creo que están haciendo algunas cositas de inteligencia artificial de cómo se veían las mujeres en el tiempo del Titanic. Uy, qué bella. Pero hoy día yo no puedo traer esos vestidos de esta época para acá. O sea, hay maneras recatadas de vestirse, pero sin embargo, para este tipo de gente cara de lagartija, yo no sé, ellos quieren hacer una yihad evangeloca, que la mujer se vea como bizcocho sin adornar y lo más fea posible, pero en TikTok se la pasan viendo a las mujeres bailando. Yo se los había dicho. Como uno que me escribió por ahí por TikTok, un testamento que yo ni leí por encima y después me fui a ver quién era que escribía, porque se me olvidó bloquearlo en un chat, y era un evangeloco, que tú no eres como G, esas estupideces. Y cuando veo, voy rápidamente a su cuenta de TikTok, y el tonto, porque también son bien brutos, no había puesto en privado todos los videos a los que le ponía el corazoncito de like. Entonces parece que él le ponía el corazoncito de like para tener acceso y verlos cada vez que él quería. Y todos, absolutamente todos, casi unos 30 videos eran de mujeres enseñando hasta el alma, que se le veía todo. Que yo no sé cómo TikTok permite esos videos. Y después tenía marcado un video que era el peor de todo, donde a la mujer se le veía el espíritu, el alma y el cuerpo. De arriba, ni hablar, transparente. Que yo no era necesaria la visión de Superman de rayos X. Esos son esas sarna letrina. Son unos hipócritas. Y eso es una de las cosas que está en la cultura latina, ser hipócrita. Aparentar una cosa, predicar un montón de burradas que ni viven, y después en las cámaras ocultas del alma ver a las mujeres bailando. Si yo les había dicho, por eso es que están en TikTok. Pero ellos nunca en su vida han visto una mujer
Así, por lo menos, ellos se la pasan en la yihad evangeloca haciendo que la mujer se vea como mapo viejo, como bizcocho sin adornar, como escoba usada. Pero ellos se la pasan velando a las demás. Es como en el caso cuando hubo esto, una foto que se hizo, verdad, viral. Yo me recuerdo de dos árabes que había venido, parece que era una dama de Europa, una europea, y se veía todo escotada. Sí, yo sé que así no se debería, pues obviamente de ver una cristiana, menos ir a la iglesia y eso, pero esta era una persona que no era convertida, y esos árabes con sus batas y con sus cosas, ellos son los que ponen un montón de revoluces, igual que los evangelocos, viendo y tirándose fotos. Entonces se hizo viral, porque es la viva hipocresía. Son unos hipócritas. Y Dios no nos llama a ser hipócritas. Hay que predicar las cosas claras. Y el evangelio no es algo irreal. Y en el evangelio hay que madurar. Y yo me los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Porque esta gente de toda una vida es terrible. Entonces, hay tres grupos. Los calvinólatras, calvinistas, que dicen que tú te puedes arrebatar la vida a ti mismo, ir derechito al cielo, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede predicar, y así están muchos de estos, y son los más machistas, pero es que siempre son los tipos más feos. Imagino que parece que yo creo que tienen rencores contra las mujeres, porque las mujeres lo rechazan. Pues mijo, pues yo no sé, trata de ver ahí cómo Dios te puede embellecer un poco, porque la mujer tiene también el derecho de elegir al que quiere. Entonces, todos son feostros, parece por eso, porque son mandones. Además horrible, exigen demasiado, tan feostro, y también con una yihad contra la mujer. Sí, ya me he dado cuenta. Entonces están en eso. Y también esos calvinólatras, que los dones del Espíritu era para antes, que la sangre de Cristo no tiene poder. O sea, los ateos del Evangelio. Si no están eso, están los de la sarna letrina, que todo es pecado y la mujer tiene que hacer bizcocho sin adornar. La mujer tienen que quitarle todo, o sea, tienen algo contra la imagen femenina. Y también los apostolobos de la prosperidad. La cosa es que, si bien los apostolobos de la prosperidad predican burrada, por lo menos ellos no tienen una yihad evangeloca que siempre están atacando a todo el mundo. Y eso hay que ver, ¿verdad? Por lo menos en eso no. Pero los que siempre están atacando son estos calvinólatras tontos y los de la sarna letrina. Esos son los peores. Porque por lo menos yo digo, de los menos peores son los apostolobos de la prosperidad, pero como quiera, la cosa de estafar a la gente, mi hermano, eso no va. Eso no va. Entonces han puesto cultos alternativos, porque el ser humano se autoengaña. En todo esto está puesto la hipocresía. Saben, reconocen, sienten que necesitan algo espiritual, pero a la vez ponen sustitutos, como este becerro de oro. ¿Y qué era lo que pasaba en el tiempo de Moisés? Esta gente que el Señor sacó de Egipto no estaban, parece que, preparadas para Dios. Dios continuamente le mostraba milagros, pero cuando los milagros de momento cesaban, se olvidaban. Y entonces rápidamente pensaban en la esclavitud de Egipto. ¡Ay! Que si yo no sé qué, que si los manjares de Egipto, que si la carne de Egipto. Pero en Egipto eras esclavo o no. Varias veces se los olvidaba. Entonces hasta hacen un becerro de oro. Estaban o habían absorbido toda la basura de Egipto, y mientras iban camino al desierto, que esto lo podemos probar en el caso de nosotros, el desierto es la prueba, la manera en la que Dios como tal te pesa, para ver si al final puedes entrar a la tierra prometida. De toda esa generación nadie entró, solamente Josué y Caleb con la nueva generación, ni entraron. Entonces molestaron también tanto a Moisés, que Moisés cometió un error y Dios no le dejó entrar a la tierra prometida por culpa de ellos también. Terrible. Entonces, voy a ver por aquí, vamos a ver en la página 8 de nuestro libro, se lo muestro por aquí, volviendo a desenmascarar. Les recuerdo que todos nuestros libros están en Amazon, todos. Solamente escribe en el modo de search o búsqueda Miguel Sánchez Ávila y ahí les van a salir todos. Esta es la segunda parte. Tenemos una serie de 3 libros, desenmascarando, volviendo a desenmascarar y desenmascarando más, pero este lo tenemos. Este libro yo creo que yo lo saqué, sí, lo saqué para el año 2008. Voy a leer por aquí sobre el culto alternativo, y ya habíamos dado lectura en Éxodo 32, 1 al 8, donde está, verdad, la cita bíblica que habíamos mencionado. Dice que un culto alternativo es todo aquello que sustituye a Jesucristo, que representa al Cordero de Dios, por un becerro de oro.
justamente el símbolo de las Olimpiadas. Y de las Olimpiadas más porquerías que hicieron, que fue en París. Sigo leyendo. Como en el caso del pueblo de Israel en el pasado, este suceso transcurre cuando se buscan resultados que puedan ser inmediatos y notables. Así salió el G12 de César Castellano, así salió la teología de la prosperidad, así han salido todas estas cuestiones piramidales en la iglesia cristiana para hacer esfuerzos humanos, porque algunos se creen que mientras más grande sea la cantidad de miembros, más grande es el éxito espiritual, y eso no necesariamente es así. Sigo leyendo. Es bien importante que sepamos que Dios no admite alternativa. Él sigue exigiendo que sus hijos le adoren y le alaben en espíritu y en verdad. Tú para esto tienes que ser genuino. Por eso aquí yo soy claro. Soy claro en lo que creo. Yo no soy como esos evangelistas que le dan el cuento a uno y al otro. Yo conocí muchos allá en Puerto Rico que iban a donde los bien rajatabla y le decían, porque la mujer tiene que estar como bizcocho sin adornar. Y todo el mundo creyéndose el cuento, haciendo así. Entonces, después los invitaban los apostolobos de la prosperidad y decían, porque Dios te quiere prosperando. Y después todo el mundo comiéndose el cuento ahí con los oídos sobados, el sobeteo que les gusta. Sí, porque es que critican lo bueno, pero lo malo les gusta, lo sobetean. Yo soy claro en lo que creo. Aquí tú tienes que ser claro. Entonces, lo que pasa es que se han acostumbrado así a ser hipócritas, y es parte de la cultura, es parte de lo que son, es parte de su personalidad, y es parte de la personalidad de muchos hispanos. Lamentablemente yo lo tengo que decir. Sí, hay grupos hispanos más hipócritas que otros, pero yo no voy a decir cuál he visto el más hipócrita de todos, porque después entonces me empiezan a disparar por aquí proyectiles, y si yo disparo para atrás bombas atómicas, después también se están llorando. Así que déjalo así. Pero la realidad es la realidad. Entonces, voy a seguir leyendo por aquí. Un becerro de oro representa todo aquello que nos aparta de la verdadera adoración, la cual va dirigida a Dios. Lo mismo que se propagó en medio de Israel en su viaje por el desierto, nos amenaza a nosotros como cristianos en nuestro peregrinaje en la tierra rumbo a nuestra patria celestial. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, en esta historia bíblica del becerro de oro nos dice que mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se comienza a impacientar. Entonces, el caso, pues obviamente de esta gente es que tenían una mente desértica y una mente de esclavitud. No se acordaban que eran esclavos en Egipto, pero se la pasaban mencionando Egipto a cada rato, que muchos fastidiaban con eso, viendo para el pasado, un pasado que no tenía futuro, y así están hoy en día. Así son, así está el pueblo cristiano hoy en día. Tú no fuiste parte de ningún pasado, y si fuiste, ya lo que pasó, pasó. Tienes que ver ahora lo que Dios está hablando hoy. Entonces, tratando de ganar tiempo y de contentar a Israel, Aarón, que era el sacerdote de Dios, un hombre de Dios, viene a hacerse hombre del pueblo. Mire dónde está el problema. Qué triste. De intercesor pasó a ser un santero, formando un becerro de fundición de los pendientes, que eso eran los zarcillos, los aretes de oro de los hebreos. O sea, estas cosas siempre han sido parte de la cultura. Estas cosas de decir que esto es pecado, que lo otro, pintura, pantalón, prenda, arete, las mujeres. La Biblia no dice en ningún lugar que eso sea pecado. De hecho, en el tiempo de antes siempre se usaba. Entonces, hay que ser comedido. O sea, hay que ser balanceado. Pero ustedes exageran y dicen que han llegado a tal extremo religioso tonto, que han llegado a la manera de decir que el perfume es pecado, que el desodorante es pecado. Usted lo que va a compartir es una eternidad con los demonios apestosos a azufre. Por eso Dios les hizo a ellos el lago de fuego y azufre. Para allá vas a pasar la eternidad, ya que te gusta la peste. Son unos antihigiénicos. O sea, la Biblia no significa bajo nivel de escolaridad, no significa lenguaje de la calle. ¿Dónde está el fruto del Espíritu ahí? Más brutos que nada. Pero a mí me dice la Biblia otra cosa de los apóstoles. Es una cosa brutal. ¿Qué me decía? Bueno, tenían una manera de dirigirse al caso de los gentiles que inclusive hasta ellos se asombraban. Pero lo que asombran hoy en día ese montón de evangelocos es que se hacen virales los videos de ellos haciendo estupideces. No sanando en el nombre de Jesús. No Dios glorificándose de una manera poderosa. No dando una palabra que impacte. Lo que son es un montón de tontos con el lenguaje de la calle, y más brutos, algunos,
que no saben ni leer ni escribir y predicando. Esos dominicanos, pero no son dominicanos, son haitianos. Haitianos haciéndose pasar por dominicanos, allá los rabacucos, eso. ¿Cuándo tú los has visto con una Biblia leyendo un mensaje? No saben leer, no saben ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo en ese estado, en esa condición, tú puedes estar predicando? Claro, entonces lo que vas a predicar es un montón de idioteces. Entonces, sigo por aquí. O sea, en el caso de Aarón, de intercesor, pasó a ser un santero, formando un becerro de fundición de los pendientes de oro de los hebreos, permitiendo la apostasía. Eso es apostasía, cuando hace sustitutos de Dios, cuando reniegas de la fe, cuando reniegas de la doctrina bíblica. Apostasía no significa que la mujer se arregle. Apostasía no significa que hayan personas guapas en la iglesia de Dios. O sea, mientras más feo, más santo. ¿Y los ángeles son feos o los feos son los demonios? Bueno, parece que tú por el otro lado vas. Yo no sé, pero te equivocaste de reino. Entonces, así no es. Cada vez peor. No saben. Entonces dice, esto se debió, el problema con los israelitas, se debió a la incredulidad en medio del desierto porque necesitaban ver para creer, y es exactamente los problemas que estamos viviendo hoy día. Lo que se está viviendo aquí en Estados Unidos es porque muchos necesitaron ver para creer y como quiera viendo no ven, porque les gusta lo malo, se han acostumbrado a lo malo. Entonces, tú ves cristianos que dicen apoyar a la familia, pero votan a favor de los políticos que están en contra de ella. Son cristianos de la boca para afuera, pero votan como ateos. Les gusta lo malo, les gusta el socialismo. Mira a estos socialistas en TikTok, cuántos seguidores tienen latinos, millones. Les gusta la porquería y no van a poder decir que Dios no les dio la oportunidad. Porque se ve, o sea, allí a mi abuelo parece que lo llevó la cigüeña. Una diferencia del cielo a la tierra de mucha gente allá. Y para predicar a los países de Hispanoamérica, parece que son personas específicas que Dios ha escogido. Entonces, sigo leyendo por aquí. Lo triste también era del caso que viendo tampoco creían, exactamente lo de ahora. Exigían constantes milagros y señales. Y a pesar de ser testigos de ellos por 40 años, habrían como quiera de morir en sus pecados. Uy, yo no quiero estar en los zapatos de ninguno de ellos. No quisiera estar ni un segundo cuando estén frente a Dios, esa generación. Entonces, mira lo que dijo Hechos 7:36, lo que dice en la Biblia en Hechos 7:36, lo que dice el Señor. Este lo sacó haciendo hechos, prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Voy a Hebreos 3:17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Entonces, en el momento, cuando hacen ese becerro de oro, como Moisés no se hallaba presente en medio del pueblo, las señales divinas habían desaparecido de momento. Por esto Israel pidió un sustituto, no solo para estas señales, sino para Dios mismo. Y en lugar del creador, lo creado. En vez de las obras de Dios, el sustituto fueron las obras de la carne. Y en lugar de lo decente, el desorden y las malas costumbres. Es exactamente lo que están haciendo hoy día, un becerro de oro. Yo siempre escuchaba a estos locos diciendo que había que meter reggaetón cristiano en la iglesia porque eso le gusta a los jóvenes. Mi hermano, yo sé que los jóvenes son más activos, los juveniles, y claro, para los evangelocos de la sarna letrina es más fácil estar con viejitos y estar con machistas y con esos feostros locos que son igual de locos que ellos. Pero, o sea, en el tiempo de antes tampoco era necesario el reggaetón. Tienes jóvenes dinámicos, ¿cómo los puedes trabajar? Puedes trabajar sacándolo. Mira, por eso yo les he dado idea, por lo menos aquí en los Estados Unidos, yo mismo lo he sacado al Museo de la Biblia, a la réplica del Arca de Noé, al Museo de la Creación, a hacer divertido las cosas de Dios. Pero ¿para qué diantre? ¿Qué es lo que ha ayudado el reggaetón? Y además, siempre dicen, no, que siempre con el mismo cuento, no, que eso es de gusto, que yo no sé si, pero es que tú te tienes que preguntar a dónde tú vas. Tú me vas a decir al cielo, pero en el cielo los ángeles van a cantar reggaetón para adorar a Dios. Esa música no sirve. Más es lo negativo que lo positivo. Entonces yo tengo que ver eso. Yo tengo mi ministerio de liberación. En el momento se manifiesta un pichón. Yo no le voy a decir a las personas que cantan un reggaetón para que se pongan a bailar los demonios dentro de la gente. Entonces imagínate. A mí no me gusta eso. Si a ti te gusta, mira a ver. Pero a mí yo he encontrado que para nada.
Y yo no soy ningún viejito. Es que quieren imponer las cosas. Entonces, dice aquí, vamos a leer por aquí, voy a la página 10 de nuestro libro, Volviendo a desenmascarar. Dice que la idolatría trajo apostasía, la apostasía derivó de la permisividad, y al buscar un sustituto para el culto divino, lo que consiguieron los israelitas fue una fiesta donde no había ningún límite moral. Donde no había ningún límite moral. Mira, ahí me están escribiendo por TikTok, porque ahora los bocones están por TikTok. Ellos dicen que a Gille le gustaba el reggaetón. Yo he explicado esto muchas veces. Y Dios me permitió estar allí cuando un señor, él trabajaba en la cadena del Milagro, él era dominicano, se llamaba Puente. Creo que él después lo despidieron y él entró en algo de su iglesia. Él fue el que llevó a un grupo de reggaetón para ese año, específicamente 2002, de nombre VIP. Y convenció a Abuelo Gille de que ellos eran unos jóvenes que estaban buscando de Dios, pero Gille nunca oía reggaetón. De hecho, para esa época era una novedad. Igual como era una novedad, ¿verdad? En aquel tiempo, digámoslo de esa manera, esto de la prosperidad, de la finanza. Hicieron seminario de finanza, pero después obviamente se dieron cuenta de la cosa. Entonces, ustedes se hacen los tontos. Y Gille dijo, ¿por qué usan Gille para lo que les conviene? Gille entonces dio unas palabras, pero Gille no sabía que esos jóvenes iban a poner su voz en el disco de reggaetón de aquella época VIP. Gille no escuchaba reggaetón. Nunca escuchó reggaetón. Entonces, ustedes no pueden conocer a mi abuelo más que yo. Si tú querías ser el nieto, o si quieres ser el nieto, pídele a Dios, pero ya Gille se murió. Así que si Dios te concede ser el nieto de Gille tú, pues ya Gille partió con el Señor. El nieto no eres tú. Yo soy uno de 9, pero entre los 9, yo no me acuerdo haber visto a ninguno de ustedes. Entonces, a él no le gustaba el reggaetón. Y yo no sé si ellos estaban tan seguros de que el reggaetón Dios lo apoya, ¿para qué buscar el endoso de Gille? Entonces, a Gille no le gustaba el reggaetón. Porque lo grabaron, él grabó ahí un respaldo para ellos, unas palabras, y ellos lo insertaron en su disco. Y así se quedó. Entonces, ¿cuántas veces quieren que yo les repita eso? Sí, porque es que ahora, lo que pasa es que yo siempre estoy ahora conectándome en conjunto de Facebook con TikTok, pero me he dado cuenta que TikTok ahora está lleno de pura chusma. Como antes Facebook, que estaban siempre estos evangelocos haciendo chismes con sus memes, haciendo memes de la gente, que si la sarna letrina y toda esa bobera. O sea, las cosas son claras. Yo trabajé con él y yo estuve cuando él hizo esa grabación. Así que tú no puedes conocer más que yo. El nieto soy yo, uno de 9. Y entre los 9 yo no me acuerdo haberte visto a ti. Yo conozco a mis primos. Entonces, no, o sea, Gille no es para lo que les conviene. Y Gille no sale en la Biblia. Entonces, las cosas no son para lo que conviene. Y así son. Manipulación, intimidación, dominación, pero yo estoy curado. O sea, y además, si le hubiese gustado, a mí no me gusta. ¿Que me vas a obligar a que me guste a mí? No le gustó. Entonces, ¿qué tiene que ver Gille o no Gille? Te van a salir las orejas de burro, pero para arriba, ¿sabes? Así que si en vez de la nariz de Pinocho, de mentiroso, le van a salir orejas de burro. Ojalá pasara eso para que se acabaran de callar, de estar hablando tanta burrada. Ellos buscan Gille para lo que les conviene. Siempre Gille para lo que les conviene, pero no son ni una pizca de sangre de él y no lo conocieron. Mira, me recuerdan como a Hugo Alburro, ese ahí parte de la Trinidad Satánica de Chile. En Chile hay una Trinidad Satánica, Pastor Soto, Marcos y Morales y Hugo Alburro. El tipo, una vez yo estaba tranquilo tirándome una foto visitando en una iglesia de Claudio Freyson y se puso a decir que yo era apóstata, que yo no sé. Yo no sé en lo que esté ahora predicando Claudio Freyson, pero la verdad yo fui, ni siquiera prediqué, estuve ahí visitando, porque en los tiempos estos, antes de yo predicar, principios de los años 2000, allá lo invitaban él mucho y fue de mucha bendición. Entonces el burro no sabía que mi abuelo había ido varias veces a esa iglesia a predicar y yo llamé a la iglesia de Claudio Freyson y les pedí un video del año 2004 donde Gille predicó allí y se veía de fondo a Claudio Freyson, a Dante Gebel y a mi abuelo predicando. Porque estos brutos no entienden que tú predicas a donde Dios te mande y que tú estés en un lugar. Eso no quiere decir que estés específicamente de acuerdo con todo lo que se predica ahí. No saben, son una bola de brutos. Están predicando un evangelio que no conocen. No están preparados. No saben predicar. No conocen. Es como en Puerto Rico, que ahora supuestamente para ser como Gille, ¿sabe lo que hacen?
Allá salió un escándalo terrible de un boxeador que mató a su esposa porque estaba embarazada, un revolú allá. Entonces estaban diciendo, apoyando al asesino, y se habían olvidado de la familia víctima para ser como Gille. Compay, ustedes no saben absolutamente nada de lo espiritual ni de ser como Gille. Una cosa es que tú perdones al asesino, como hizo mi abuelo, que perdonó al asesino de mi tía Ilia. Y fue a la cárcel y lo perdonó, pero ese tipo todavía está preso. Entonces, eso no quiso decir que por él irlo a perdonar, iba a quedarse solamente ministrándole a él y no iba a orar por su familia y pedirle a Dios que lo restaurara por la pérdida. Entonces, se ponen de parte del asesino, pero no se ponen de parte de las víctimas. Ustedes son una bola de brutos. Ustedes lo que tienen es que buscar de parte de Dios, porque ustedes lo espiritual no lo conocen, no lo saben. No saben. Y tú predicas a donde a Dios le dé la gana. Lo que pasa es que esta es otra parte de la cultura, por lo menos ahora, están unos cuantos payasos por ahí, siempre pendientes hasta de lo que yo grabo para estar criticando y hablando de tonteras. Pero si tú ves aquí, los youtubers americanos, ellos hacen su propio contenido. No hacen su contenido basándose en criticar y hablar de otro.